Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos directamente con el video anterior, que era las coordenadas en X y desplazamientos de objetos, considerando la idea de que en algún momento lo podremos estar aplicando en algún juego en Excel, como por ejemplo, no sé, un Memory, un solitario, en el cual necesitamos que ciertos objetos se coloquen en ciertos lugares, ¿sí? En el video anterior habíamos visto el principio de funcionamiento de las coordenadas y algunos ejemplos sencillos de movimientos horizontales, verticales e inclusive diagonales, pero estuvimos aplicando la ecuación de la recta para por cada avanza en X, qué valor le correspondía ahí. Pero bueno, para los que no somos duchos en la matemática y para los que nos resulta mejor un cálculo más simple, bueno, les traigo este video de un movimiento simple, o mejor dicho, un desplazamiento simple de un objeto que va hacia el origen. Como ven, hay más hojas en este libro, de las cuales hay un montón de movimientos más, pero que bueno, iremos viendo en otros videos porque es como que se van a ir complicando un poco mejor para mostrar un panorama un poco diferente. Inclusive vamos a llegar a movimientos parabólicos y colocar una carta dependiendo la acción que hagamos con el mouse. Así que bueno, como este es un video cortito, hagámoslo cortito. ¿Qué necesitamos para hacer un movimiento simple que se dirija al origen? Empecemos con un procedimiento de alcance público para ser accedido desde un botón, o en este caso cuando le hagamos clic a la carta, y desplazamiento del origen. Como vimos en el video anterior, esto vamos a estar trabajándolos con bucles y preferentemente con for, así que vamos a colocar ya directamente la variable que vamos a utilizar. Como el bucle va a tomar como referencia uno de los ejes, en este caso por líneas generales siempre se utiliza el X, vamos a generar la variable X de tipo doble. ¿Sí? Recuerden que las coordenadas se trabajan en doble. Vamos a estar necesitando focalizar el objeto con el que vamos a trabajar. Recuerdan que habíamos grabado una macro y habíamos seleccionado el objeto. Eso era solo lo que necesitábamos para acceder al módulo. Bueno, acá ya lo tenía hecho justamente. Y vamos a usar solamente esta opción porque en realidad no necesitamos que se seleccione el objeto, ¿sí? Necesitamos focalizarlo con su nombre, que sería este que estaría acá. Y para no escribir cada vez que necesitemos usar las propiedades del objeto toda esta línea que acabamos de copiar, vamos a utilizar un agrupador with para evitar siempre estar escribiendo lo mismo, ¿no? Bueno, inmediatamente después el for, que va a utilizar obviamente la variable X y que va a girar desde una posición a otra. Como esta posición va a ser decreciente, es decir, el origen, recuerden que está tomada desde la parte superior izquierda del objeto, por lo tanto, la distancia que esté desde este punto al X, para este ejemplo siempre va a estar decreciendo, ¿sí? Siempre va a ser un valor mayor hacia el 0, que era la celda A1 por líneas generales. Por lo tanto, habíamos visto que for siempre avanza de un valor menor a uno mayor. Pero también habíamos visto un video que le dejo acá justamente el enlace, que lo preparé especialmente para esta sección, donde explica cómo hacer un for de manera decreciente. Por lo tanto, ¿cuál es el valor origen de la carta? Y bueno, el mismo valor que está almacenado en la carta, es decir, .left. Por si no queda claro, el punto es porque es la continuación del with, ¿sí? ActiveShift.shapes .range, el nombre del objeto, .left, ¿sí? Por eso es .left. Y esto va a ir decreciendo hasta que llegue al origen. ¿Cómo hacemos para que descrezca? Con step de -1. Bueno, les recuerdo que en ese video explica un poco mejor el asunto del step y la forma de que un for vaya atrás para adelante, hablando en criollo. Bueno, sabiendo que tomamos como referencia el eje X y que va a funcionar desde la posición de la carta hasta el 0, avanzando en -1, ¿sí? Siempre va a ir avanzando el for de 1 en 1, porque está configurado de esa manera. Ya directamente cargamos el valor de la propiedad left, lo almacenamos con lo que dice la variable X. Y por lo que hemos visto también en los videos anteriores, necesitamos que se refleje la pantalla, así que aplicamos application.screenUpdating como true para que vaya actualizándose. Guardamos, asignamos macro, desplazamiento origen, y vemos que el mismo se desplaza hacia el origen, pero hacia el origen en X, no hacia el origen en Y, porque todavía no lo estamos tocando, ¿sí? Todavía no hicimos nada. Vamos a reacomodar la carta y tenemos que trabajar ahora sobre el desplazamiento hacia el origen de Y también. Si la carta está a la misma distancia en X que en Y, es decir, supongamos que está almacenada como valor X en 100 y como valor Y en 100,
por cada vez que se reduzca un punto en X para llegar al origen, va a ser el mismo valor para Y, ¿sí? Porque valen lo mismo X que Y. Pero ¿cuál es el asunto cuando en X vale más que Y o que Y vale más que X? Imagínense que estas líneas, no importa que estén apuntando las dos a la derecha de manera horizontal, más que nada miramos la magnitud de la flecha, sabemos que por simple vista es que X vale más que Y. Por lo tanto, por cada incremento del bucle, cada incremento del for, me va a estar incrementando la misma cantidad de Y, pero va a llegar antes al origen de Y. Y todavía le va a quedar un trecho para X. Lo mismo pasaría si Y vale más que X, o sea, va a llegar rápido a X y todavía le va a faltar moverse en Y. Para evitar eso y para que la carta llegue al mismo tiempo en el 0 de X que al 0 de Y, necesitaríamos hacer una distribución de los valores de Y. ¿Y por qué de Y? Porque bueno, tomamos como referencia el eje X con el for, ¿sí? Así que ¿qué tendremos que hacer? Una simple división. Cuando la distancia de Y sea menor a X, por cada punto del bucle que se vaya reduciendo en X, sería, por ejemplo, por tener un valor aleatorio, 0,75 de Y. Y si Y vale más, por cada punto que se vaya decreciendo en X, en Y va a ser, no sé, 1,50. Por tirar valores al azar, pero para que se entienda cuál es el asunto. Entonces, ¿cómo llegamos a este valor, ya sea 0, o 1, sin hacer una ecuación de la recta ni nada por el estilo? Una simple división de Y sobre X. Para eso, y aclaro, esto hay que hacerlo antes de incrementar el valor del f con el valor del for. Entonces, para ir reduciendo los valores de y, utilizábamos la propiedad top y decimos que el valor de top que tiene ahora le vamos a restar la división de top dividido left. Punto left, perdón. Este valor me va a dar un 0, algo. No es un valor muy grande. Entonces, al valor de top le estamos restando o un 0, o un 1, y con eso distribuimos la distancia en ambos ejes para que el objeto llegue al origen al mismo tiempo, ¿sí? Más o menos es la idea. Ahora, fíjense que estamos utilizando a left como un divisor. ¿Y qué pasa si left llega a 0? No existe matemáticamente la opción de que un valor sea dividido por 0. Por lo tanto, en programación nos va a tirar un error. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es al valor anterior de left, antes de ser incrementado o decrementado en este caso, hacer la división y luego aplicarle el nuevo valor que existía, ¿sí? Entonces de esa manera nos evitamos que al llegar a 0 me tire un error. Bueno, cualquier cosa básicamente si lo ponen de la otra manera y lo prueban les va a tirar un error y justamente el sistema les va a explicar que es un error por una división de 0, ¿sí? Bueno, podemos probar, guardamos como siempre antes y sobre todo tenemos que guardar antes de probar cuando trabajamos con bucles, ¿sí? Porque si por casualidad hicimos un error y generamos un bucle infinito, todo lo que hicimos, gente, lo perdemos, ¿eh? Bueno, ahí vemos que llega al origen al mismo tiempo y se posiciona ahí. Bueno, ¿qué pasa? Yo acá había dejado unas tablitas a propósito para ir viendo algunos detalles. Esta información es la distancia que va restándose por cada incremento del bucle para saber cuánto me está faltando para llegar a 0. Así que lo vamos a estar usando ahora. Para eso vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a decir que en b1.value le vamos a cargar el valor de left, ¿sí? Porque como sabemos que tiene que llegar a 0, es el mismo valor. Lo mismo con este, con top y la B2. Vaya, B2. A ver, ¿vieron? Ahí vamos viendo cómo va reduciéndose el valor hasta que la carta llegue al origen, al 00. Y ahí perfectamente sincronizado los dos en el 00. ¿Qué pasa? Yo quiero que cuando inicie, quisiera conocer también cuál fue la posición inicial de la carta o del objeto. Hoy en esta macro no va a servir de mucho, porque no la vamos a estar utilizando esta, pero más adelante posiblemente sí, así que no está de más utilizar esta opción. Entonces, ¿qué podríamos hacer cuando termine la macro? Que me reposicione la carta y me coloque acá los valores actuales de las coordenadas de esa carta. Entonces,
Para hacer eso, primero vamos a decir que en, en left le vamos a almacenar un valor aleatorio. Para eso hay un video donde explica cómo utilizar un random en programación. Si no, lo buscan en Google como VBA y random y les va a llegar a la primer página que aparece en Google. Ingresan ahí y van a ver que está esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula nos da un valor aleatorio. En este caso va de 0 a 500, ¿sí? Y para top lo mismo, solo que en vez de 500 no, porque se va a ir muy abajo y lo vamos a perder la pantalla, vamos a poner 250 nada más. ¿Qué hicimos con esto? Solamente que cuando llegó a 0 se reubica aleatoriamente, ¿sí? Nosotros podremos ubicarlo manualmente si quisiéramos también. Y vamos a cargar los nuevos valores en estas dos celdas. Así que voy a copiar esto así tal cual como está. Solo que le voy a cambiar las celdas por B4 y B5. A ver. Esto obviamente todavía es cualquier valor porque nunca lo hemos trabajado hasta ahora. No sé si notaron un salto de pantalla, o sea, un flash. No fue un corte del video, sino que eso puede suceder cuando trabajamos con el desplazamiento de objetos. Lo voy a hacer de vuelta a ver si falla otra vez. No, ahí llegó. Pero hay otro detalle. Fíjense que llegó al 0 y automáticamente ya saltó. No notamos que se quedó en el 00, así que voy a arreglar eso también. Vamos a utilizar una opción, una función del sistema que es white, la cual vamos a almacenar en el sistema que me espere un segundo antes de continuar con el resto de la macro, ¿sí? Así que ahora no, esto tiene que estar antes. Sí, tiene que estar antes porque tiene que esperar y después hacer los incrementos. Así que time serial. ¿Qué función es time serial? Time serial me dice que cargue la hora, el minuto y el segundo en esta función para transformármelo en un formato horario, básicamente. Así que, ¿cómo tomo yo la hora de este instante? Con otra función hour de otra función now, coma. ¿Cómo tomo el minuto? Con el minute, que es otra función, tomándolo de now. Y cómo tomo un segundo, con el segundo de now. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que espere un segundo, así que acá le voy a incrementar 1 por un segundo. Cierro el paréntesis del time serial y ahí me debería esperar. Ahí esperó y se reposicionó, pero no sé si notaron que cuando la carta está desde acá y va al origen va un poco lento, y si está por acá va rápido. Y es claro, ¿por qué? Porque la distancia de la carta al eje X, cuanto más corta es, más rápido va a ser el for. Así que tendríamos que de alguna manera nivelar esto para darle más o menos una misma velocidad. Así que ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a hacer para ver sí, vamos a hacer esto. Vamos a crear una variable nueva que la vamos a llamar dep como distancia, de tipo integer. No, acá no, tiene que ser dentro de esto. Y vamos a utilizar un select case. Hay un video donde explica el select case, analiza una variable y abajo tenemos que disponer las posibles alternativas de la variable. Acá lo que vamos a decir es si la posición de x, es decir, de esta esquina hasta este eje, es menor a 100, menor a 200, menor a 300 o mayor a 300, y dependiendo de esos resultados vamos a darle una velocidad diferente a la carta. Así que, ¿cómo sabemos la distancia del eje X de la carta? Y por su propia propiedad left. Pero yo quiero saber cuando left vale menos de 100. No voy a preguntar por 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a 100. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos un case cuando el valor de left puede llegar a valer menos de 100. Fíjense que automáticamente me lo corrige y me agrega un is. Podría haberlo puesto yo, pero les aclaro que de esta manera también sirve.
Entonces vamos a preguntar si left vale menor a 100, menor a 200, menor a 300 y mayor o igual a 300, para que me considere ya 400 y 500. Porque acuérdense que habíamos puesto hasta 500 acá, ¿eh? Bueno, si es menor a 100, D va a valer 1. Ahora les explico, ¿eh? D va a valer 2, D va a valer 3 y D va a valer 4. Bueno, ¿para qué me sirve D? Lo que vamos a hacer es preguntar si D es un divisor de X. Cuando un número es divisor que el otro, bueno, cuando el resto de la división me da 0. Para quienes no se acuerdan, un ejemplo rápido sería, si yo quiero dividir 5 dividido 2, sabemos que el número que más se acerca sería 2, ¿por qué? 2 por 2 es 4, al 5 me llevo 1. ¿Y qué pasó? Acá ya sabemos que 2 no es divisor de 5 porque deberíamos continuar con comas y posiblemente después nos dé el resto 0, pero en valores enteros no se cerró de una, ¿sí? Tenemos que continuarlo con coma, ya sea un número irracional. Pero si yo coloco un 4 acá, 2 por 2 es 4, al 4 0, listo. El resto de esta división es 0, el cociente es 2, 4 es el dividendo, que en este caso es x, es el que estamos analizando, y 2 es el divisor o la variable d que acabamos de configurar. Así que, ¿cómo aplicamos esto que acabamos de hacer en programación? Bueno, como nosotros vamos a utilizar d como un salto, es decir, cuando left es menor a 200, es decir, que estamos analizando la porción de que vale 100, de 100 a 200, ¿no? Entonces el resultado de d es igual a 2 cuando x valga 2 o 4 o 6 u 8 y así hasta que llegue al valor final. Cada vez que esos valores sean divisores, vamos a hacer que actualice, sino que no actualice. Para eso vamos a hacer un if y vamos a decir que si x dividido d me da como resto. Sí, es un poco complicado como lo dije y como lo estoy escribiendo, pero más o menos se entiende mejor así. El resto es 0, entonces vamos a repetir esta parte. Si x, que es la variable del for, dividido d me da como resto 0, entonces d es un divisor de x. Si esto sucede, vamos a refrescar la pantalla, si no, no. Entonces vamos a poner un stop acá, guardamos, probamos. Perdón el detalle este, en if acá. ¿Y qué pasó? Ahí se frenó, porque me dice que 3 es divisor de 234. ¿Probamos? 234, 3, veamos. Como 2 es más chico que 3, tenemos que analizar ya por el 23 directamente. 7 por 3, 21. Al 23 me llevo 2, bajo el 4. Creo que el otro era 8, ¿no? 3 por 8, 24. Al 24, 0. Significa que este me da un resto 0, por lo tanto me va a hacer un salto de pantalla. Aplicando ese mismo concepto para el resto de los números, ahora podemos tener una regulación de la velocidad, ¿sí? Cuando x sea chico va saltándose más continuo y cuando x sea muy grande va a dar saltos más largos. Y ahí regulamos un poco la velocidad. Obviamente si x es muy chiquito va a ir muy rápido, ¿no? O sea, eso es inevitable. Tendríamos que hacer ya un análisis de los de 0, 0, sería un poco más complicado. Pero bueno, gente, este es un ejemplo alternativo a lo que vimos en el video anterior para no estar haciendo tantos cálculos de ecuación de la recta ni nada por el estilo, ver un panorama más de qué opciones tenemos para desplazar un objeto y de paso ir viendo cositas nuevas como, bueno, fueron el caso del mod, que no, eso ya lo habíamos visto, del step, que habíamos preparado un video especial para eso. Así que espero que les guste. Con respecto a eso, si bien el video anterior hace un par de días que lo puse, pero tuvo algunas reproducciones, no muchas, pero sí lo que tuvo muchos fueron likes. Así que muchas gracias por eso, realmente les agradezco porque justamente es lo que yo recibo de ustedes, si les gusta o no un video. Pueden verlo, pero si no les gusta, qué sé yo si lo que estoy haciendo está bueno o está malo. Así que gracias por la cantidad de likes que tuvo
el video anterior. Entonces, repito, si les gusta el video, si les gusta la idea de lo que estamos viendo, likes, comparten y suscríbanse. Y bueno, eso es todo de momento. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.